Amigos, el día de hoy ya les decía, ya les compartía, ahora en un inicio, previo a esto, tenemos un tema bastante interesante. No solamente les comparto de manera personal, este tema es serio, porque es un tema de esos temas que hemos analizado anteriormente ya y que se pueden tachar como temas tabú. El poder hablar de tu expareja con tus hijos, el poder, ¿qué puedo decirles de él o de ella, no? ¿Cómo me puedo referir si yo tengo dolor hacia él o hacia ella todavía? Porque la relación que nosotros tuvimos posiblemente fue una relación que concluyó mal, que no concluyó de la manera más amistosa, que no terminó de la forma más, se podría decir, sutil que pudiera haber terminado. Por el contrario, se quedó mucho coraje en el medio, se quedó mucho rencor, y eso es lo que ahora posiblemente no pueda estar alimentando eh, a esos personajes que viven en el medio de esta relación. Y es que déjenme decirles que una relación de pareja, al igual que la relación, al igual que una boda, al igual que una separación, un divorcio, al igual que el poder entrar en oportunidad de conocer de repente una nueva familia, una nueva experiencia al lado no solamente de una persona, sino el poder conocer un grupo ya de seres humanos, porque también conoces, ¿no? Y aceptas y vas entrando en la vida de otros seres humanos. Y cuando esta relación termina, no solamente termina muchas veces para ti, es gregario, quiere decir, las personas que están a tu alrededor también sufren y viven este tipo de ruptura. Así muchos de los que están alrededor van teniendo y acarreando diferentes tipos de duelo conforme la relación va teniendo determinadas experiencias, ¿no? Difíciles. Y en el caso de que concluya esa relación y tomen por cada uno darse, ¿no? Un espacio, un tiempo, bueno, pues ocurre, muchas veces ocurre que el que puedas compartirle a tu hijo o a tu hija, el que puedas compartirle a un niño o a una niña, ¿no? Los motivos o la forma por la cual nosotros hemos decidido estar tomando distancia de nuestra pareja. Muchos pequeñitos se dan cuenta enseguida que era mejor el estar separados que el estar cerca, ¿no es cierto? Porque muchos me lo han compartido. Yo veo que mis papás están más tranquilos ahora que no están juntos. Los niños lo saben y lo ven, no crean que por ser niños no lo saben. Ellos se dan cuenta y perciben enseguida que ahora se sienten más tranquilos, que ahora en casa ya no hay gritos, ya no hay golpes, ya no hay llanto, ya no hay ese tipo de encuentros nocturnos o de madrugada en donde ambas partes estaban lanzando lo peor de sí mismos al otro. Y en medio, esos pequeñitos observando toda la escena. Muchas experiencias relacionales tienen mejor oportunidad estando separadas que viviendo o obligándose a vivir en este tipo de escenarios, ¿no? En este tipo de escenarios en donde pues prácticamente no existe ningún tipo de respeto y por lo tanto al no haber respeto no existe ningún tipo de oportunidad para que se dé el amor. Y es por eso que ahí es de donde muchos seres humanos, del desamor, es de donde muchos seres humanos parten para, ¿no? Poder agredir al otro. ¿Y cómo lo hacen? Pues muchas veces toman al pequeñito, al adolescente, al jovencito, como un intermediario, ¿no? Como una forma, incluso como una posible moneda de canje para poder iniciar ciertas zonas o ciertas áreas ¿no? El poder lograr ciertos objetivos para con esa expareja o el poder generar en ese pequeño también ciertas alianzas en donde descarten como tal al padre o a la madre. Este es un tema sumamente amplio, amigos. Es bastante interesante el poder
abordarlo ahora porque déjenme decirles que este es un tema jurídico que aquí en México desde el 2014 ya se legisló y ahora es un delito, ¿no? La persona que incurre en este tipo de acción, pues está incurriendo en un delito. Esto quiere decir, amigos, que, por ejemplo, si yo estoy en un proceso de divorcio y comienzo entonces a hablarle de una manera equivocada a mi hijo o a mi hija de mi expareja, porque yo tengo la patria potestad, tal vez de ese pequeñito o de esa pequeñita, y ahora eso le causa determinado tipo, ¿no?, de adversidad a ese niño con su padre o con su madre. Ese padre puede demandar y puede decir que están dándole, ¿no?, una manipulación, ¿no? Una manipulación emocional a mi hijo, ¿no? Entonces, legalmente procede y tiene diferentes tipos de observación, incluso en lo legal. Aquí en México ya está legislado, les digo, desde el 2014 y bueno, es un tema natural en muchos escenarios, porque en muchos escenarios, como les decía, se ocupa precisamente a los hijos como una forma no solamente de pasarle un mensaje, ahora dile a tu padre que a ver si ahora sí, o dile a tu madre que a ver si ahora sí te presta atención, ¿no? Ese tipo de pequeños mensajes que llevan cargados símbolos de mucho coraje, de mucho rencor, se incrustan en el pequeñito y el pequeño tal vez ya lo tolera porque es algo natural. Y ahora como es natural, pues obviamente lo soporta, es decir, ya lo naturalizó, ya lo ve como algo normal, ya lo ve como algo común. Como es algo común, pues es normal que se insulte a mi padre o que se insulte a mi madre. Ay, sí, ¿no? Y ahora, ¿qué te dice la loca de tu madre, no? ¿Qué te dice el borracho de tu padre? Mientras no te dé alcohol, el borracho ese, todo está bien, ¿no? Entonces comienza una desacreditación por el símbolo. Es decir, comienza de a poco un proceso de desafecto. Lo que se busca muchas veces a través de esto es que el pequeño, pequeña, adolescente o joven pueda bajar su afecto para con el otro padre, ¿no? Pueda descender en su afecto para con el otro padre. ¿Por qué? Porque muchas veces al descender en afecto con el otro, muchas de las veces, ¿no? Yo puedo lograr una alianza con mi hijo o con mi hija, ¿no? Y eso me hace sentir un poco de que no perdí todo en esta relación, en este fracaso, porque muchos de nosotros así terminamos viendo una experiencia de cierre de una relación, lo vemos como un fracaso y ahora veremos y analizaremos por qué, ahora veremos el por qué terminamos viendo esto como un fracaso y hay gente que lo ve como una transición, hay gente que lo conceptualiza como un cierre, una etapa que pasó en su vida y que ahora, bueno, pues hay que continuar, ¿no? Sin embargo, algunos nos quedamos ahí anclados, nos quedamos ahí atorados, detenidos, fijados en ese lugar y eso termina por ser terrible, devastador, no solamente para mí, sino para aquellos pequeños que muy posiblemente se quedan en mi dolor. ¿Con quién? Con su padre, con su madre, porque ellos también están viviendo ese dolor constante. Y si yo vivo 2, 3 años ahora alargándolo en sufrimiento, entonces, ¿quién va a estar viviendo ese sufrimiento al lado mío? Pues esos pequeños, ¿no? ¿Y con quién voy a descargar muy posiblemente todo ese sufrimiento? Pues ¿con quién creen? Con esos pequeños, con ese jovencito, con ese adolescente que está iniciando a conocer la vida, que está iniciando lo que es ligarse a una jovencita porque tiene 15 años y quiere llevarle unas flores y no se atreve. Y tú le estás diciendo, ¿no es cierto?, que todas las mujeres, ¿no?, lo van a dejar y que así como su madre los dejó. ¿Ya viste a tu madre cómo nos dejó por otro güey? ¿Ya viste cómo nos dejó por ese güey del gimnasio? ¿Ya viste cómo nos dejó por ese desgraciado, no? Así, hijo, aprende, porque todas las mujeres son iguales. Así que nunca les des ni todo el amor, ni todo el dinero, ni les des toda tu atención. Y ahí comienzan esas famosas tradiciones que son introyectos vulgares que se quedan incrustados dentro de nuestra psique y que terminan por distorsionar
lo que va a ser el aparato psíquico futuro de ese pequeñito, de ese jovencito, que ahora distorsiona su imagen del amor como algo totalmente equivocado y que él no sabe ahora por qué rechaza a las mujeres y por qué dentro de él les tiene coraje y por qué ahora en lugar de que decirle te amo a una jovencita, llega y la insulta, ¿no es cierto? Llega y le dice algo que no es propio de alguien que quiere demostrar su afecto, pero él tampoco sabe por qué le sucede. Ese jovencito es una persona que está afectada ya por esa famosa alienación, ¿no? Que puede haber entre esta zona parental, ¿no? Por eso, amigos, yo les comparto, este tema se da más frecuente de lo que nosotros pensamos. Se da muy frecuente, incluso se habla ahora de una alienación social que está viendo por diferentes grupos, ¿no? Que hay grupos que están en contra de otros grupos y hablan mal de esos grupos, ¿no? Esos grupos extremistas que ahora son o demasiado moralistas o muy libres o muy apegados al feminismo o muy apegados al machismo, o sea, o defienden pero con ira, hasta con angustia es la defensa, ¿no? Entonces, este tipo de actos ya se pueden ver de manera social. Muchos psicólogos sociales lo pueden observar desde ahí. Este, les voy a ser sincero, es un fenómeno. Eh, esta, eh, esta forma de fenómeno es analizada por Arantxa Coca, así se llama. Es una terapeuta española maravillosa y ella puede en un libro por ahí compartirnos, en un libro que habla precisamente de la alienación en los niños, cómo este fenómeno de manipulación, como ella lo dice, se da para afectar la imagen de un progenitor al otro, ¿no? O sea, ese es lo clásico. Yo quiero afectar su imagen, yo quiero devaluarle. ¿Por qué le quiero devaluar a ese sujeto? Muchas veces porque el niño le tiene un gran afecto, porque me doy cuenta que el niño le necesita. Oye, y papá, oye, y mamá, pero mamá estaba contenta con nosotros o yo hice algo. Entonces, muchas veces el papá lo hace para un estilo de protección con el niño, ¿no? Para una forma de proteger al niño y no tiene idea de lo que está haciendo. Él comienza diciendo que mamá ahora los dejó, que ya su amor se fue para otra familia y que a ellos ya no los, pero es para proteger a mi hijo, para que ya no sufra, para que sienta fe ahorita y después ya no. Tú no sabes lo que estás haciendo, hermano. No sabes lo que estás moviendo o promoviendo en cuanto a los hilos psíquicos de ese jovencito, de ese pequeñito. Se está muy posiblemente destruyendo parte de lo que son sus estructuras básicas, porque su padre y su madre son dos estructuras básicas a nivel psíquico en donde se fundamenta lo que va a ser un yo masculino y un yo femenino de ese sujeto. Por lo tanto, el desvalorizar, el desequilibrar, el desbarrancar, el tirar, el afectar, el destruir alguna de estas figuras, no solamente tienen que ver con ese sujeto que tú le dices que es un desgraciado o una desgraciada, sino que tienen que ver, y se los digo de manera literal, con cualquier hombre o mujer que va a representar psíquicamente ese padre o esa madre. Por lo tanto, ese joven, al perder esa figura psíquica de su valor, al bajarle de ese valor, al quitarle esa representación, entonces le quita a las siguientes figuras, ¿no? Representativamente hablando, como si es a la mamá, ahora a la hermana también la maltrata. Así como el padre dice que todas las mujeres son unas tipejas, él ahora ve hacia la hermana, ve hacia la abuela, comienza a ver hacia la maestra en la secundaria, ¿no es cierto? Y ya te mandaron a traer porque el jovencito ahora le dijo a la maestra que estaba muy buena y la enalgueó. Y tú dices, ¿por qué? Si yo no le he enseñado a mi hijo, yo al contrario le digo, bueno, es que te das cuenta enseguida de que tú estás devaluando el símbolo de su madre y no por eso quiera decir que de alguna manera ese jovencito va a actuar de esta manera, pero sí puede que detrás de esto haya una devaluación de un símbolo que va incluso a generalizar
en toda mujer que se vaya encontrando. Y posteriormente, si ese joven crece y tiene una jefa de trabajo, va a insultarla, va a llevarle la contra, porque nunca pudo estabilizar el símbolo. Y más si creció con un padre que le llenó la cabeza de que su madre los traicionó porque se fue con otra persona, que su madre es una mujerzuela, que su madre es alguien que no merece la pena ni recordarle. Por lo tanto, entonces, esos símbolos de rechazo, esos símbolos literalmente se transfieren a lo que van a ser esas futuras mujeres de su vida, incluyendo, ¿y quién creen amigos? Sí, su pareja o las que puedan llegar a ser, porque por un lado, él puede enamorarse o ella puede enamorarse, pero por otro lado sabe que los hombres o las mujeres son peligrosos o son peligrosas y por eso no me acerco, porque es igual a peligro, bien lo decía mi mamá, por eso mi papá nos dejó, carajo, bien lo decía. ¿Y saben qué sucede? Que yo de forma inconsciente me comienzo a asociar a aquello que más rechazo, porque hay una ley psíquica que domina a muchos seres humanos y que dice, lo que más rechazas es lo que más terminas aceptando, porque dentro de ti, muy posiblemente, tú tienes en mente aquello que rechazas de forma constante. Lo tienes siempre presente, como lo estás rechazando, estás haciendo fuerza hacia ello. Por lo tanto, es algo que está tan presente en tu vida que tú no te das cuenta cómo, pero que terminas aceptando. Por eso muchas veces dicen, terminé siendo como lo que más odiaba, terminó convirtiéndose en aquello que tanto detestaba, terminó volviéndose como su madre, su padre, terminó volviéndose como aquel personaje que incluso lo abandonó cuando niño. Él ahora es un personaje que ha abandonado, ¿no?, a un par de familias. Lo mismo está replicando, dicen por ahí, ¿no? Está replicando la historia o está haciendo, cometiendo el mismo patrón. Bueno, es que esto tiene que ver muchas veces con la posible necesidad de esos sujetos, con lo que vivió cuando tenían determinadas edades y muchas veces este tipo de información que nuestros padres por venganza, por incomodidad, por frustración, descargan sobre nosotros, muchas veces interfiere en lo que son nuestras futuras concepciones, relaciones, interpretaciones de lo que es el amor a nivel relacional, con la gente, con nuestras amistades, con nuestros seres amados, incluso ya siendo padres, ahora con nuestros hijos, ¿no? Porque aquel que rechazó a su madre, ahora va a rechazar a su hija. Aquel que rechazó a su padre, ahora va a rechazar a su hijo. Y ahora con su hijo va a tener problemas cercanos. ¿Por qué? Porque él va a querer ser aquel que no fue como su padre, que no estuvo cerca, y eso le va a llevar a una sobreprotección o le va a llevar a que se frustre cuando su hijo quiera tomar su independencia, a que le obligue, a que le imponga, a que lo haga ahora, incluso odiarle, ¿no es cierto? Y eso puede ser trágico para ese sujeto. Por eso mismo, amigos, este tema, aunque no lo crean, es un tema que si tú le rascas, detrás hay trasfondo, detrás hay tras bambalinas, hay detrás de las cámaras, y detrás de eso se esconden cosas incluso tenebrosas. Así que si están preparados, por favor, continúen viendo este video. Si ustedes no están preparados y quieran mejor descansar bien esta noche, bueno, pues entonces cámbienle a ver otro tipo de contenido, porque el día de hoy vamos a encontrar una verdad detrás de este tipo de actitudes, de conductas de aquellos seres humanos que de forma consciente, muchas veces, ¿no? Y a veces, algunas de forma inconsciente, agreden a esos pequeñitos porque es una agresión, porque es un tipo de violencia, violencia psicoemocional que se da hacia ese pequeño, ¿no? Interfiriendo en lo que es la representación de sus progenitores, ¿no? De esa representación que nosotros sabemos como psicoterapeutas que influye de una manera bastante impresionante en lo que van a ser sus diferentes figuras psíquicas del futuro. Por lo tanto, este tipo de alienación, ¿no? Se da muchas veces en un esquema en donde el divorcio ya por sí solo es un tema difícil.
ya por sí solo es un tema difícil y muchas veces no se da por mamá, muchas veces se da por la familia, porque la familia, como les decía en un principio, toma el divorcio como algo personal. No solo se divorció mi hija, yo me divorcié de ese desgraciado que le puso los cuernos, ¿no? Yo me divorcié como suegra y como suegro de ese hombre, ¿no? Me he divorciado ahora también. Y ahora también soy aquel que a través de privar a mi nieto de su afecto, de ese hombre o de esa mujer, yo logro obtener algo, como que me siento que de alguna manera no todo está perdido, ¿no? Incluso el tío, el abuelo, ¿no? O sea, son personas que interfieren. A veces nosotros no queremos que eso suceda, pero muchas veces la familia son los principales, ¿no? Actores de esta alienación, ¿no? La abuela que le dice, es que si tuviera tu madre aquí, ella te haría de cenar lo que te gusta, ¿no? Aquí en esta casa tenemos tal. Si estuviera tu mamá o si estuviera, ¿sí me explico? Si tuviera tu papá y te diera dinero, entonces podrías comprarte esos juguetes que tanto quieres, ¿no? Pero como no está, como tu papá no pone dinero y lo único que ponemos somos tu abuelito y yo, así que no tienes ese juguete por ahora. Cuando podamos te lo compramos. No solamente les dice, hoy no se puede, posiblemente después, sino que mete ya dentro de cada área de esa conversación una pequeña astilla en el corazón de ese pequeño para con su padre o con su madre, ¿no? Que posteriormente va dejando una huella muy profunda en lo que va a ser su futura eh, manera de decidir, la elección que él va a tener, la manera en la que él va a protegerse de la vida porque la va a ver como algo doloroso, ¿no? Ya desde un principio la está viendo así. Ya de por sí es doloroso para el niño que se aleje mamá o papá de su vida, porque ahora lo ve solo el fin de semana, porque ese fue el acuerdo, ya fue doloroso ir ante un juzgado tal vez, porque hubo maltrato y el niño tuvo que declarar, ya fue doloroso por sí solo para ese jovencito. Y todavía el poder mantener una imagen de esa persona con la que me estoy alejando, que amo, porque muy posiblemente ese pequeño ama, que ahora me hacen creer que es tan malvado que debo de odiarle y que no odiarle sería alguna locura. Lo ideal, porque todos aquí en esta casa lo hacen, es odiarle. Es lo común, es lo que me enseñan. Las frases, los chistes, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces yo voy aprendiendo de a poco a ir odiando a ese personaje. Los términos de la separación son fundamentales, amigos. Quiere decir, conforme yo voy terminando mi relación, voy divorciando, me voy separándome de esa pareja, yo voy terminando también ciertas áreas personales de desapego, y muchos de nosotros no estamos preparados todavía porque esto se da de golpe, porque esto rompe una ilusión. Para muchos de nosotros era una ilusión muy grande el formar una familia y cuando se rompe esa ilusión porque él o ella traiciona, porque él o ella decide estar con alguien más o porque él o ella decide enfocarse a otra zona, a su trabajo, ¿no? Porque también hay personas que deciden no estar con alguien más, sino estar haciendo algo más y vivir ahora su vida es su trabajo, ¿no? Y nosotros somos por debajo de la prioridad que yo pensé que iba a ser de mi pareja. Yo pensé que yo iba a ser la prioridad de mi pareja. Yo imaginé que mi familia iba a ser la prioridad de mi pareja y no, es el trabajo. Por lo tanto, lo voy a dejar a que se realice y yo voy a estar con mi familia. Y como ese sujeto muy posiblemente no realizó parte de mi sueño, ahora yo comienzo a agredir a aquel que perturbó mi realización. Yo lo comienzo a señalar, yo le comienzo a resentir, ¿no? Yo comienzo de alguna manera a hablar mal de él o de ella porque rompió mi ilusión, porque me dolió, porque no solamente está dejando esta relación, esta familia, sino está dejando el sueño que yo había formado a su lado. Y eso es poderosísimo. Es más poderoso a veces que la propia relación. Hay personas que están más enamorados de la idea de una familia que de la propia familia. Hay personas
que se enamoran más de la idea de tener, de hacer, de formar una familia que de la propia familia. Esto quiere decir que yo vivo en un mundo psíquico en donde mi ideal tiene que ver con esto. Entre más me acerque a mi ideal, más yo vivo en satisfacción. Por lo tanto, este sujeto rompió mi ideal. Este sujeto rompió mi sueño. Y este sujeto debe de pagar. ¿Y dónde le voy a dar? Donde más le duele, donde más le pueda doler, que es en donde yo veo que es flaco, que es débil, en donde con sus hijos, ¿no? Que tanto le aman, porque tanto le admiran, porque tanto le pueden de alguna otra manera, ¿no? Está reconociendo que su papá o que su mamá lo es todo y que su mamá lo es todo, ahí le voy a pegar, ¿no? Justamente en esa unión que tiene con ellos, le voy a devaluar lo que es esa imagen de él o de ella. Esto es visto como una forma de violencia o de maltrato de manera legal, ya les decía, incluso, les soy sincero, amigos, pues es un delito, ¿no? ¿Se puede quitar el afecto de un niño? Sí, así como se puede ganar su afecto. Y ustedes tal vez han visto o se han dado cuenta que muchos de nosotros hemos podido ganar el afecto de algún pequeñito, hermanito, sobrinito, ¿no? Que va creciendo y cuánto nos dice tíos, ay tío, qué bueno, qué gusto, es algo maravilloso, ¿no? De nuestros propios hijos, ¿no? Ahora, ¿se puede perder ese afecto? Claro, pero mira, yo te voy a ser sincero, el niño no pierde el afecto por papá y mamá. Y yo apenas lo posteaba en Facebook. El niño pierde afecto por sí mismo. O sea, el niño, cuando tú le hablas mal de papá, de mamá, el niño no es que termine odiando a papá o a mamá. Al final el niño se termina odiando a sí mismo. Por eso tú no sabes el daño que le hace. Tú piensas que va a resentirse contra de su padre, pero no tienes idea que él significa que también es su padre y que de alguna otra manera todo lo que tú estás diciendo de su padre tiene que ver con él. Es una ofensa muy en el fondo para él también, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una forma de violentar a ese pequeño. Interfieres en lo que es el desarrollo de la formación de sus símbolos psíquicos del futuro, ¿no? De esa estructura interna. Perturbas lo que va a ser la constitución simbólica de su mente. Y obviamente esto, te soy sincero, pues ya de manera legal es visto como una forma de daño, ¿no? Porque puede llegar a ser, si no se trata, un asunto bastante, bastante desequilibrante para ese joven. ¿Qué piensa ahora, no? De los hombres, de las mujeres, después de que ha vivido este tipo de experiencias. ¿Qué piensa ahora del amor, de las relaciones amorosas, que todas son un engaño? ¿Qué piensa ese joven ahora, no? De todo ese tipo de relaciones amorosas, de la familia, ¿no? ¿Qué es lo que piensa ese joven ahora? ¿Ustedes se dan cuenta lo que un jovencito piensa del amor? Actualmente le han preguntado a un jovencito qué es lo que él piensa o ella piensa del amor, ¿no? Y tiene que ver muchas veces con decepción. Muchos de ellos hablan de eso porque es lo que han aprendido en casa, en las relaciones que están a su alrededor. Es lo que han visto, han observado y desde su propia experiencia te hablan. Y esto no es malo, simplemente es una forma en la que nosotros nos damos cuenta cómo estamos socialmente hablando, en casa, en familia, ¿no? Ahora tú recuerda de manera personal, tú de dónde vienes, de qué familia vienes, ¿no? De una familia que te recordaban constantemente que tu padre o que tu madre era alguien torpe o nefasto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque venimos a veces de familias en donde hacemos alienación con la propia familia, ¿no? Agredimos a la propia familia. La propia familia es la peor promotora de la familia.
y tú andas criticando a todos en la familia, criticas a los abuelos, a los tíos, y los niños van creciendo escuchando que la familia es lo peor que existe en este planeta, ¿no? Porque ya criticaste a la prima, que es una soberbia, y porque ya criticaste al primo, que es un tranza, y que gracias a Dios no lo ha metido a la cárcel, y ya criticaste al abuelo, que quién sabe ahora qué le anda haciendo a una muchachita que sirve en su casa y que es un rabo verde, y ahora el niño está oyendo todo esto. Entonces él enseguida se da cuenta, él enseguida descubre de dónde viene. No creas que el niño no sabe que viene de ahí, que esos parientes por algo son su familia, ¿no? Por lo tanto, de algún modo, tú recuerda, ¿no? ¿Qué clase de palabras te decían de tu familia? Yo el otro día daba una clase de cuentoterapia y yo les decía, ¿qué clase, en esa clase, precisamente, qué clase de cuentos fueron sus primeros cuentos? ¿Cuáles fueron tus primeros cuentos? Tus primeros cuentos tienen que ver siempre con las primeras historias que te dieron de tu familia. El tío tal, la victoria de la tía tal, o el primo tal alcanzando ese logro, o la forma en la que tu hermano mayor llegó a hacer eso, o la manera en la que tu papá logró, o tu mamá llegó, o ese momento, ¿no? Que tú tienes, que es histórico, incluso en la familia, ¿no? Son esas leyendas que se van haciendo incluso, ¿no? Pequeñas zonas de leyenda familiar que vamos logrando de generación en generación, y te hablan del bisabuelo. No, nuestro bisabuelo era un cuate que estuvo en la revolución y ese cuate peleó, sí, el comandante tal, ¿no? Y tú hasta te sientes orgulloso, yo vengo de tal dinastía o yo vengo de tal lugar, ¿no? Donde la gente se hablaba así y decían esto, y eso te da poder, te hace sentir muy bien. ¿Qué imaginas que siente el niño que lo único que escucha son mensajes, son cuentos e historias trágicas? De violencia, de maltrato, de golpes, de que maltrataron a su abuela, de que el abuelo mató a un güey que estaba un celoso, empedernido, y mató a dos güeyes que se le acercaban a la abuela. Eso le cuentas al nieto, ¿no? O le cuentas al sobrino, cómo el abuelo se echó a dos cuates por celoso de la abuela, ¿no? Cómo de alguna u otra manera no pudo contener su arrebato de celos. Y para muchas familias estas historias son logros, ¿no? No, hombre, mi abuelo, debieras de verlo. Y el niño está oyendo, hasta sonriendo, porque el papá la cuenta dichoso o la mamá la cuenta dichosa, ¿no? No, 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 mi abuelo, un tipazo, se echó a dos. Pues no, debieran de ver. Entonces el niño, ¿qué va aprendiendo, no? Yo vengo de personas que incluso halagan, que incluso aplauden, que incluso alaban ese tipo de acciones que tienen que ver con una zona de maltrato, con un origen de desamor, con formas en las que las personas sufrían, pues de aquí, de donde vengo, literalmente de ahí vengo, ¿no? Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué te enseñaron como primeros cuentos en, en tu infancia? ¿Cuáles fueron esos primeros cuentos? ¿Qué te contaban de tu familia? ¿Qué te contaban de las historias? ¿Alguna vez llegaba algún amigo de tu familia que te contaba, no, si tuvieras a tu papá, no, de joven ese güey, o de joven tu mamá era un relajo, te llega a contar la amiga, ¿no? Ni le creas a tu mamá porque era un relajo, ay, no es cierto, ¿no? Y ahí se pelean y se manotean un poco porque te das cuenta enseguida que ya se reveló determinada forma de mamá, ¿no? Entonces, ¿qué cuentos tú has escuchado? Y esos muchos de ellos tienen que ver ahora con la forma en la que tú vas interpretando esta vida, dependiendo de esas historias, de esos cuentos, ¿no? Por lo tanto, lo que nos cuentan de nuestros padres, nuestros propios padres, que son se podría decir, nuestra fuente de información más básica cuando niño. Tú le crees a un papá. El papá te dice que hay un ratón que te deja dinero debajo de la almohada. Si tú le pones un diente cada que se te cae, tú le crees. O sea, ciegamente le crees, ¿no? Ciega, o sea, vaya, tú estás seguro de que eso sucede, ¿no? Papá no puede mentir, ¿no? Mamá no puede mentir. Por lo tanto, si me dice que mi padre es un desgraciado, que él nos abandonó, que nos dejó por otra familia, que ya no nos ama, por lo tanto, si nos dice que él prefiere estar con otras personas que conmigo, entonces debe de ser verdad, porque mamá no miente, no, no lo haría mamá.
No lo haría papá. Papá nunca me ha mentido, ¿no? Mamá es la que dicen que nos dejó, que ella sí es una mentirosa porque decía que nos amaba y ahora está con otra familia y que ahora hasta tiene un bebé con otra persona y yo no lo quiero conocer porque ya mi papá me dijo, no, ese no es tu hermano y no, yo no lo quiero ver, ¿no? Y aquí está el jovencito de 13 años contándome por qué no quiere ver a ese niño, ¿no? Que es su hermanito y cómo mamá se acerca y cómo intentan mantener a lo mejor una nueva experiencia de vida, pero porque ya está enajenado, porque ya está intoxicado, ya está infectado con lo que es el criterio de dolor que tiene el padre o la madre, ya ahora no permite que entre ese cariño o ese afecto de mamá o de papá, ¿no? Y se van alejando y van creciendo sintiendo que en lugar de que ellos, ¿no? Son los que de alguna manera están rechazando, ellos sienten que su madre o que su padre fue el que no, ellos nunca estuvieron cerca, mi madre siempre estuvo lejos. Tú no te diste cuenta que tú alejaste a tu madre en cada ocasión que ella intentaba acercarse porque tú estuviste muy cerca de la idea de tu padre, de que ella era peligrosa, de que ella era terrible, ¿no? Y por eso mismo actuaste así. O sea, tampoco tiene que ver contigo y tampoco tal vez tiene que ver con tu padre, porque habló su dolor, habló su insatisfacción, habló su necesidad ahí, estaba expresando en ese momento ese dolor. Por eso les digo, esto es un tema tabú, porque mucha gente no quiere hablar de ese dolor y ya quiere dar la vuelta de hoja y ya me divorcié y ahora ya, pero no te dice lo que le costó trabajo asimilar o lo que vivió después de eso. Muchas personas preferimos entrar en negación, ¿no? ¿Y cómo estás, amiga? No, estoy al 100, mira, oye, te ves hasta más joven, sí, la verdad que sí, pero la verdad es que muchas veces no terminamos por compartir que esas ideas, que esas expectativas que teníamos como de familia, como de querer formar con esa persona, esas ilusiones de querer formar esa familia perfecta, de querer tenerlo todo tal como lo imaginé, ahora se ha quebrado. Y eso es doloroso. Y aceptarlo, no lo aceptas en público fácilmente. Tal vez solo con aquellos que tienen cierta intimidad, pero no con todas las personas. Hay gente que no lo acepta con nadie, ni con sus padres, con nadie. Entonces vive en negación constante, hasta ni él mismo acepta que eso sucede, ¿no? Eh, Esto, amigos, yo les voy a ser sincero, pues va a traer consecuencias, ¿no? En un pequeño. ¿Qué clase de consecuencias va a traer? Número uno, ese pequeño va a perder la seguridad en sus padres. Ese pequeñito le va a costar mucho trabajo recobrar una confianza que de alguna otra manera el papá o la mamá está quebrando del otro cónyuge, del otro padre, ¿no? Entonces lo que estás haciendo es que estás devaluando, ¿no? Parte de este pequeñito lo estás devaluando, lo estás llenando de inseguridad, porque muchos comentarios que yo he escuchado aquí en consulta, recuerden que lo que yo les comparto tiene que ver con lo que yo he escuchado, tienen que ver con la impotencia que siente el jovencito o el niño a causa de los comentarios que le hace mamá, ¿no? Te das cuenta cómo tu papá no tiene tiempo para ti. Esta vez que le tocaba venir por ti, no vino. Uy, ¿qué te dije? Que no iba a venir, ¿no? En lugar de que tú intentes hacerle un poco más amena la oportunidad a esa persona, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que comienza entonces a volverse algo incluso hasta sarcástico, ¿no? Incluso hasta hiriente, ¿no? Para tu propio hijo porque tú comienzas a hablar, ¿no? Y yo te dije que no iba a venir. No, ese cuate, pues, ¿quién estuvo casada con él? Pues yo. O sea, y comienzas a llenarle esa idea. Entonces el niño, el joven, que estaba ya con su toalla, que estaba ya con sus aletas para ir a la playa a nadar, que le había prometido papá, se mete y con una desilusión, ¿no? Comienza a frustrarse de a poco y tú le alientas a esa frustración, en lugar de que le pongas cremita en ese momento de frustración, tú le echas más picante, tú le echas fuego para que le hiera más todavía, para que él se separe de ese símbolo, ¿no? Fíjate qué cosa más terrible. Esto es un acto psicótico, ya lo haremos analizando de acuerdo a lo que los maestros del psicoanálisis nos comparten, ¿no? Pero es un acto psicótico incluso perverso, ¿no? Porque pues tú estás tratando de modificar una realidad, no solo para ti, sino para otra persona, ¿no?
el cambiarle la realidad de que tal vez su padre o su madre le ama o tal vez él se importa o le interesa y solo porque posiblemente no cumpliste con tu sueño, tus expectativas, tu ilusión, el agredirle es una forma, ¿no? de venganza y esta es una de las herramientas más básicas que tenemos, ¿no? Entonces el niño se comienza a volver inseguro cuando mamá, papá le dice, ¿te das cuenta cómo él no llegó por ti hoy? ¿Te das cuenta cómo él no llega a tiempo? No, si le preocupara realmente, él llegaría a tiempo, ¿no? Tú no estás criticando en ese momento al padre o a la madre. Tú lo que estás haciendo es que el niño se sienta más inseguro. Es lo que estás haciendo ahí, porque no tiene el respaldo. O sea, lo único que le estás diciendo es, ¿te das cuenta cómo no tienes respaldo, güey? ¿Te das cuenta cómo no tienes en quién confiar? Eso es el mensaje que le estás enviando. Por eso hay que tener mucho cuidado con los mensajes que estamos enviando, ¿no? Porque para ti estás agrediendo a tu ex y para el niño, para el jovencito, en realidad se estás enviando un mensaje de no tienes en quién confiar, ¿no? Más que yo. Y eso es terrible porque entonces le limitas completamente y lo vuelves un dependiente posible a ese jovencito. eh, el niño entonces comienza a creer que no tiene y comienza a devaluar la primera parte de su yo, que es seguridad, no tengo. Su yo se devalúa al no tener la seguridad de un padre que le respalde, de una madre que le respalde. Papá de manera psíquica representa la protección. Mamá de manera psíquica va a representar el afecto. Por lo tanto, papá protege y mamá brinda afecto. Cualquiera de las dos figuras, por mucho o poco afecto que brinden de manera psíquica, el jovencito siempre va a tener esas figuras representativas. Si tú lo pones en contra de la protección, papá, o en contra del afecto, mamá, ¿cómo vas a esperar que ahora se sienta protegido o que él se sienta seguro o que él se sienta querido o amado si es que tú le estás rompiendo el símbolo de protección y de afecto a ese pequeño, ¿no? Entonces aquí lo primero que le dices es no tienes, ¿no? Pues tu padre no está para ti, ¿ya viste? No tiene, no tienes oportunidad de estar protegido por él. Por lo tanto, entonces el niño, el mensaje que le llega es no tengo. Número dos, ¿qué otra consecuencia directa puede haber en un niño, en un jovencito? Una pobre identificación de sí mismo. Quiere decir que este pequeñito le va a costar mucho trabajo el poderse identificar cuando entra en la adolescencia, el poderse identificar para ese pequeñito comienza a ser muy costoso porque va a ser dependiente. Si tú lo vuelves dependiente a ti porque tú le estás lesionando la imagen de su padre o de su madre, el pequeñito ya no se va a sentir seguro al lado de ese sujeto, ni protegido ni amado. Por lo tanto, va solamente a depender de ti. Y cuando él se tenga que mostrar como un ser social, conviviendo en un salón, en un aula, y tú le vas a decir, haz amigos, mira, llévate con la gente, pues, ¿qué crees? Que le va a costar muchísimo trabajo, ¿no? Que le va a costar mucho trabajo encontrar su identidad también, identificar a sus grupos, ¿no? Va a ser esa persona que va a tratar de imitarte en todo momento, a ti como padre o como madre, porque es lo único que tú le hiciste creer que tenía. Y muy posiblemente fuera de ti se siente inseguro o insegura. Por eso mismo va a tener una poca identificación y su proceso de individuación, que es aquel proceso que me hace realizarme como posible yo psíquico, o sea, que va haciendo que yo me independice de a poco de la familia y vaya creando una identidad personal, este proceso que el adolescente pasa en donde rechaza a la familia, que es natural del adolescente rechazar a la familia para hacer algo diferente a la familia. Por eso lo que antes le gustaba al adolescente, ahora ya termina por no agradarle. Lo que antes le atraía al adolescente, incluso en casa, y por eso mamá se asusta y dice, porque antes me acompañaba al súper y le gustaba antes, y ahora no, porque ahora el adolescente está buscando tratar de ser algo diferente a lo que ya conoce, porque ya descubrió que existe un mundo a su alrededor que no conoce y comienza a entrar en ansiedad de decir, tengo que descubrir ese mundo.
¿Y cómo lo voy a descubrir? Pues viviendo experiencias. Entonces, por eso intenta salir, conocer, tener amigos, intentar conectar con un mundo de afuera es indispensable para poder sentirse un individuo, para no estar de una u otra manera con un apego malsano con la familia. Por eso muchas personas terminan con 35, 40 años y no pueden desapegarse de mamá o no pueden desapegarse de la familia, salir de casa y les cuesta muchísimo trabajo. Lo han intentado y no pueden, siempre regresan porque tiene que ver precisamente con la forma en la que no les pudo haber funcionado una correcta evolución en cuanto a su individuación. No tuvieron las herramientas suficientes para poderse volver individuos y por eso mismo se quedaron como seres familiares, todavía pegados a la familia. Por lo tanto, estos pequeños que están directamente manipulados para poder desalinearse con determinado tipo de representante, ya sea mamá o papá, va a ser un pequeño que le va a costar mucho trabajo el poder ir desarrollando conforme va creciendo precisamente una identidad, porque va a estar carente de símbolo porque esa identidad que un jovencito rápidamente agarra y agarra un deporte y ahora le gusta y ya se especializó y ahora incluso hasta fue a un campeonato y ya se enfocó en ese deporte y ahora ya quiere ser ese deportista y quiere de verdad ser tenista o futbolista y ya tiene esa convicción, ya tú ya lo viste, o sea, es muy bueno y entonces ya nació una identidad pura de ese sujeto, ya por decisión personal, aunque tú querías que fuera licenciado, contador, pues él ya decidió, bueno, qué buena onda, pero por eso hay jovencitos que vienen con una ansiedad terrible y los papás también a visitarme, a decirme, por favor, queremos que les haga un examen vocacional porque a nuestros hijos o a nuestro nene, porque el cuate está indeciso, no tiene idea, es más, no le interesa nada, él no quisiera hacer nada, él quisiera simplemente estar acostado todo el tiempo, porque el interés precisamente por esto tiene que ver con aquello que tú le fomentas, con aquello que tú le refuerzas como papá, como mamá, y la identidad tiene que ver precisamente con aquellas estructuras primordiales, con aquellas estructuras originales del ser humano. Entonces, esas estructuras, al verse afectadas, le van a trazar en ese proceso de individuación, le va a costar más trabajo crear ese yo psicológico formal, por así decirlo, ¿no? Y esto le va a llevar a pensar que no soy, yo no soy. Entonces, número uno, no tengo, ¿no? Puede que yo no tenga, ¿por qué? Porque no me siento seguro, porque de alguna otra manera ahora me doy cuenta que mi padre no está para mí, así como dice mi mamá, que él nunca va a estar para mí, pues yo voy a estar nada más solo con mi mamá rifándomela, ¿no? Entonces no tengo oportunidad mucha. Y número dos, no soy, porque pues como no tengo una identificación clara, porque pues incluso ya hasta me quiero cambiar el apellido, ¿no? Porque pues como mi mamá o mi papá no está en mi vida, pues ya no quiero olvidar así, ¿no? Entonces, quieres quitar, quieres romper, no soy, no pertenezco a. Entonces rompes esa segunda parte. Tercera parte, el autoconcepto. Obviamente, la persona que iba a bajar lo que va a ser la parte de la estima, su aprecio por sí mismo, su valor, va a bajar, se va a devaluar, porque vienes de un mentiroso o de una mentirosa, o vienes de un poco hombre, de un cuate que no pudo hacerse responsable, de un irresponsable, vienes de un hijo de su, ¿no? Irresponsable que no pudo hacerse cargo, que siempre huyó de su verdad. Entonces tú eres ese hijo de ese hombre. Por lo tanto, cada que le recuerdas que él es su padre y que tú, de alguna u otra manera, incluso te pareces, porque muchas veces la pareja no sabe o la familia no sabe qué daño hace al decirle al niño, igualito a tu padre de flojo, ¿no? O sea, ese tipo de, o igualito a tu mamá de argüendera, ¿no? O sea, ese tipo de mensajes que le mandan al pequeño, a la pequeña, que ya tienen en la familia, ¿no? En una baja estima, hacen que el niño se baje junto con ellos, ¿no? Pues es mi mamá, de la que hablan es mi papá, del que hablan es mi papá, de la que hablan es mi mamá, ¿no? Y yo le amo, ¿no? O sea, por más que le odien o por más que le rechacen, yo me acuerdo cómo me curaba cuando yo estaba enfermo y me acuerdo cómo se acercaba a mí y cómo me decía,
Mi amorcito, te amo, te cuento un cuentito. Yo me acuerdo y mi mamá no es tan mala. ¿Sí me explico? El niño tiene su propia idea. El niño, si tú le das la oportunidad, el niño va haciéndose su propia idea. Si mamá no se acerca a él, si él de verdad siente que no tiene esa oportunidad, por él mismo va a creer entonces que mamá no estuvo en su vida, pero déjalo que lo crea por él mismo. No le formes imágenes que son o inciertas o equivocadas o muchas veces contrarias a la verdad, porque a veces el papá o la mamá no está cercano por cuestiones de trabajo, por situaciones que tienen que ver con otras experiencias y se te hace muy sencillo el poder compartir a través de mensajes equivocados, ¿no? A tus hijos cómo evaluar a sus padres o a sus madres, ¿no? Entonces aquí es donde el niño baja su concepto porque pues si su padre es borracho, torpe, mujeriego, pues o sea, él no puede ser algo mejor, ¿no es cierto? No puede venir un superhombre, hijo de un borracho, de un mujeriego, de una piltrafa humana, no puede nacer un superhombre, ¿no? Y luego tú le exiges que él sea educado y luego tú le exiges y le estás recordando que su padre es un irresponsable, es un mal educado, es un poco hombre y luego tú le exiges, ¿no? Y el pequeño entra tal vez en una neurosis por querer ser muy educado y él sí querer cumplir con la expectativa de mamá. Mira, mamá, yo sí soy ese hombre. Yo sí soy ese hombre que tú esperabas, ¿no? Mira cómo yo sí te trato bien y te abro la puerta. Y la mamá todavía lo refuerza y le dice, mi caballerito, al que tanto esperaba. ¿No es cierto? Y el niño crece con esa idea, ¿no? Incluso ahora ya en forma de neurosis de querer complacer, ¿no? El deseo de mamá, porque mamá nunca le quita el poder pasar su deseo, el dejar de transferir su deseo al niño. Entonces el niño crece tratando de realizar el deseo de mamá. Por eso lo que mamá tiene por sueño, el niño termina realizando. Y es el médico de mamá. ¿Dónde está el médico de mamá? Ay, qué bonito mi médico. Mi médico, ¿se dan cuenta? ¿Han escuchado esas frases? ¿Ustedes les ha pasado? Pues ya se dieron cuenta entonces, ¿no? ¿Dónde está mi arquitecto? ¿Dónde está mi licenciado? ¿No? ¿Dónde está mi doctor? Entonces ahí está el doctor de mamá, ¿no? Ahí está el doctor de papá, ¿no? Cuando de alguna otra manera no se les corta ese cordón umbilical del deseo, que tiene que ver precisamente con realizar el propio deseo. Quiere decir, cuando yo le corto a mi hijo o a mi hija el que él pueda desear por mí y yo por él, entonces le permito a que pueda expresar su propio deseo y yo pueda desear por mí y no a través de mi hijo. Y yo no me vuelva aquella mujer o aquel hombre que me realice si mi hija o mi hijo fue o tuvo o se casó o y ahora me frustro si no fue, si no se casó, si no realizó, si se volvió gay, o sea, porque toda mi esperanza estaba depositada justamente en mi hijo. Y por lo tanto, entonces, ahora que no es su padre, me traicionó. Mi hijo ahora me está diciendo que quiere ser licenciado cuando toda la familia de por parte de nosotros es médico. Y yo ya hasta le había comprado, ¿no? Un papelito, una tarjetita que decía el médico de la casa, ¿no? Entonces, está rompiendo mi ilusión ahora mi hijo, tal como la rompió su padre. Entonces, lo primero que hago es ofenderlo como ofendí ahora a su padre. Y ahora le digo lo mismo, ¿no? Es que tú me defraudaste. Y ahora, en lugar de que lo trate como mi aliado, como aquel que lo protegía yo, incluso de su propio padre, ahora se convierte en mi pareja y lo agredo y lo señalo como si fuera aquel sujeto, ¿no? Que posiblemente me hizo esto, porque todavía sigo viendo en él o en ella la imagen de aquella persona del pasado con la que no he podido terminar de soltarme. Y por eso mismo sigue esta agresión, porque puede seguir por años. O sea, no crean que esto es corto, esto puede traspasar décadas, amigos, se los digo de corazón. Tercera, cuarta parte por el cual un sujeto puede llegar a tener, mejor dicho, cuarta parte como consecuencia de un pequeñito a causa de la alineación. Ya lo decíamos, número uno, la inseguridad. Número dos, pobre identificación de sí mismo. Número tres, bajo concepto
del yo psicológico. Número 4, obviamente, profundo coraje y rencor hacia el símbolo psíquico representativo. Ya les decía anteriormente, ¿no? Papá rige esos caballeros en la vida de ese personaje, mamá rige a todas las damas. Entonces, un símbolo equivocado a nivel psíquico va a distorsionar lo que van a ser los conceptos futuros de ese pequeño. Así son todas las mujeres, todas te abandonas, todas te harán sufrir. Entonces, ese tipo de mensajes generaliza, ese tipo de mensajes disturbia, ese tipo de mensajes caracteriza a que el pequeño vaya creciendo con equivocadas ideas de lo que pueda llegar a ser el amor, una pareja, una mujer o un hombre, ¿no? ¿Por qué imaginan que suceda esto, amigos? ¿Por qué imaginan que un ser humano se lleve a realizar ese tipo de acción, se lleve a realizar ese tipo de acto contra esa persona que antes aseguraba amar? Obviamente hay motivos evidentes, ¿no? Personas que dirán, es que, por ejemplo, no tiene buena intención. Número uno, no tiene buena intención, ¿no? Y por como no tiene buena intención conmigo, con mi hijo, yo lo critico, lo juzgo, incluso lo agredo verbalmente para con mi hijo. O no da, ya sea que no da atención, afecto, o no da dinero, o no da nada, ninguna de las otras. Entonces, como no da nada, pues no le acerco absolutamente la oportunidad de que pueda ni siquiera conocer a su hijo o a su hija. No atiende, ¿no? Cuando yo lo necesito o la necesito, no está ahí, entonces ahora le castigo, ¿no? Ahora es mi tiempo de ver a mi hijo, ay, pero ¿qué crees? Está enfermo. Y aparte creo que me dijo que no quería ya verte tan frecuentemente, ¿no? Y al niño comienzas a decirle entonces, tu papá no quiso o no pudo venir a verte porque creo que va a salir con su nueva pareja y con sus hijos. O sea, ¿te das cuenta de la ponzoña que le comienzas a vertir a tu hijo? Con tal nada más de querer afectar la imagen, ¿no? O tal vez no accede, porque como no accede a darte determinada cantidad o a hacer determinada voluntad que tú quieres, por eso mismo comienzo a criticarle, ¿no? Porque no accede o porque no sirve, porque literalmente no me está dando aquello que yo pensé que podía servirme y no me está dando. Hay un trasfondo detrás de esto que dentro del análisis podemos empezar a adentrarnos y tenemos un par de minutitos para hacerlo todavía. Y eso tiene que ver con la posible intención con la cual nosotros entramos a una relación, amigos. Porque hay personas que entran con diferentes intenciones a las relaciones y esto les hace que fácilmente se den cuenta que ese no era o el hombre o la mujer de su vida, pero se dan cuenta después de que ya tienen una familia o después de que ya tienen nenes y eso es terrible porque ahora me doy cuenta que no es el hombre de mi vida, pero ya tengo dos pequeños y muy posiblemente su intención de esa persona era tener a alguien de servicio, ¿no? Su intención de mi marido era encontrar a alguien que le sirviera, así como su mamá, ¿no? Que se la pasa sirviéndole a su papá, que se la pasa haciendo todo por él, que se la pasa, que nada más se siente el señor y ya le tiene toda la mesa y todo. Y yo no, pues yo soy una mujer que le gusta chambear, que le gusta tener sus proyectos, que le gusta hacer su dinerito. Entonces, mi intención en realidad, la verdad, mi intención era huir de casa, ¿no? Porque yo era aquella chica que no le daban permiso, que su mamá siempre se peleaba con su papá, que siempre se estaban agrediendo. Yo tenía 17, 18 años y era aquella jovencita que no le gustaba ya estar en casa, siempre intentaba estar afuera en clase de algo o me metía a algo para poder de alguna otra manera no estar en casa. Entonces, cuando conocí a este sujeto, como era más grande que yo, lo primero que hice fue pues buscar en él una posible zona de alivio, ¿no? Una referencia de libertad a esta situación que yo estaba viviendo. Por eso yo sentí que este era el hombre de mi vida, ¿no? Y cuando él me dijo, vámonos a vivir juntos, ni siquiera lo dudé, ni siquiera dudé en irme a vivir con él, porque él era igual a mi libertad de la represión que yo tenía, a mi libertad de las reglas que me imponían, a mi libertad de todo aquello que me oprimía en casa. Por eso rápidamente me embaracé de esta persona que simbolizaba mi libertad, porque lo que yo quería era hacer mi propia familia. Yo quería hacer mi propia familia.
Yo anhelaba hacer mi propia familia, ¿no? Porque la que me había tocado no me gustaba, porque era una familia que no me agradaba. Por eso yo busqué hacer mi propia familia y por eso vi a este sujeto como posible candidato a la libertad, ¿no? A formar esa familia, porque lo vi a trabajador, lo vi más consciente que yo, lo vi como un maestro, ¿no? Como aquello que me podía ayudar incluso porque me protegía. Ese es el hombre de mi vida. Lo mismo una mujer, ¿no? Un hombre, ¿no? Que sale, que de alguna otra manera está buscando hacer una familia fuera de su hogar, ¿no? Lo mismo un hombre o una mujer, cualquiera de los dos porque su familia, su realidad familiar no le agrada, ¿no? Se pelea todos los días, lo agreden, porque todos los días su mamá se casó de nuevo y tiene un padrastro que se la pasa ofendiéndole, o tiene una madrastra que su papá eligió, que ahora le hace la vida imposible y le echa la culpa de todo. Y le rompe su ropa y entonces la jovencita agarró a este cuate que conoció hace 3 meses y ya le ofreció vivir juntos y ya se fueron y ya viven juntos y ya se embarazó la jovencita y ya van a tener un bebé, ¿no es cierto? Y ya van por el segundo nene cuando el pequeño todavía está en brazos, ¿no? Y te das cuenta, eh, aquí es donde inicia parte de la historia, porque rápidamente el sujeto se da cuenta que ella no estaba precisamente tratando de encontrar una familia, sino de encontrar una libertad. Y el estar en casa de nuevo son reglas de nuevo, son cosas, y ella tampoco le gusta demasiado, porque no le gustaban las otras, tampoco estas. Entonces comienza las situaciones de conflicto, porque todo el día andas fuera, fui a ver a mi mamá, que tu mamá no sé qué. Entonces comienza una zona en donde el sujeto también se daba cuenta que él buscaba a alguien parecido a su madre que le sirviera, que le tuviera la comida, y esta chava se la pasa cobrándole a sus clientas porque vende bisutería y se las pasa porque vende perfumes, porque ella quiere ser empresaria, porque vende por internet y se la pasa enviando por paquetería productos y de alguna manera y el marido, oye, ¿y mi comida? Ahorita pedimos algo, espérate que envié tantas bolsas, ¿no? Que me compraron, ¿no te alegras? Y el cuate, oye, ¿y mis frijolitos refritos, güey? ¿Cómo que una pizza? ¿Cómo que unos tacos? ¿Cómo que un pinche pollo frito, no? ¿Cómo que me vas a dar eso? Entonces comienzan a romperse muchas veces las ilusiones porque yo no entro de la manera en la que debería de entrar a una pareja con una intención por lo menos parecida, sino que mi intención es totalmente contraria o bien no tiene nada que ver con la intención de la persona. Uno se fue huyendo de casa y el otro intentando encontrar a alguien que fuera muy servicial y ninguno de los dos tenía oportunidad de conocer lo que el otro esperaba, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que tú saliste de casa? Esa es mi pregunta. ¿Con qué ilusión te fuiste, no? ¿Tú eras de aquellas o de aquellos que se fue huyendo, sinceramente? O sea, eso es para ti, obviamente, ¿no? Tú que me ves en el video, tú que estás ahora aquí en el grupo, ¿con qué intención, con qué intención salí yo de casa, ¿no? Fue la verdad una intención que me hizo creer que esa persona iba a darme libertad. Esa fue con la intención con la que yo decidí salir de casa. ¿O fue porque en esa persona había alguien con quien yo podía formar una familia o con quien yo podía tener una vida pues mucho más placentera que la vida que tenía? Porque la vida que tenía era rutinaria, monótona, porque me la pasaba siendo la chacha de mis padres, ¿no? O aquel que se dedicaba a cuidar a mis hermanitos y todas me enjaretaban esa responsabilidad. Y ahora que conocí a ese sujeto, pues la verdad es que me di cuenta que era mi oportunidad para formar mi propia familia. Y dije, si ya cuidé a mis hermanos, mejor cuido a mis hijos, ¿no? Y por eso me fui, ¿no? ¿Por qué me fui? Con ese personaje, con esa mujer, con ese hombre, ¿por qué decidí hacer una familia, emprender una aventura de vida con él o con ella? ¿Qué me motivaría? ¿Qué había antes que dejé para que se diera esto, no? Esa es la pregunta. ¿Saliste huyendo de alguna experiencia o saliste creyendo que sucedería algo en una ilusión? Y me di cuenta que ese no era el hombre o no era la mujer porque yo la vi que era tan servicial, que en su casa se la pasaba limpiando, era hacendosa, que se la pasaba literalmente
¿no? Haciendo todo el servicio de casa. Y yo cuando de repente empecé a ver que en casa no hacía nada, y eso me frustraba, ¿no? Como hombre, así porque decía, oye, pues yo pensé que era, pero eso era lo que ella salió huyendo de eso, ella. Salió huyendo de que todo el tiempo estaba haciendo servicio en casa y ella juró que en su casa ella estaría recostada y ahora lo está cumpliendo. Por eso aquellos posibles formas de eh, intención, aquellas posibles intenciones con las que entras, son muy importantes el poder compartirlas desde un principio, ¿no? ¿Crees ahora que tenías la madurez suficiente para afrontar el ser un hombre o una mujer de familia a la edad que empezaste a hacer tu familia? ¿Crees que fue una buena posibilidad, ¿no? El hacerlo. ¿Crees que fue una buena posibilidad para ti? ¿Fue en el momento correcto? ¿No? Hay otra posible origen, ¿no? Que puede marcar una persona que fácilmente cae en la agresión hacia su pareja, y es este posible origen caótico de familia. Yo vengo de una familia en donde aprendí a significar agresión por mi pareja, por mi familiar, ¿no? Como les decía, por lo tanto, es una equivocada representación. Ahora que busco a alguien que sea mi compañero o compañera de vida, busco a alguien con quien agredirme, y por lo tanto muy posiblemente pueda caer en una separación, y ahora separados nos seguimos agrediendo. Ahora separados seguimos manteniendo una agresión, o sigo yo manteniendo una agresión porque muy posiblemente es parte de la forma en la que yo me identifico con mi familia. Todos los Cortés somos así, todos los Cortés no nos dejamos. No, no es que no te dejes, es que tienes una agresión verbal muy fuerte, ¿no? Y por eso te la pasas mentándole la madre a todos. Y te respaldas en que los Cortés son muy directos. No, y son hirientes, ¿no? Y enfrente de tu hijo estás agrediendo y estás hiriendo a tu pareja, muy posiblemente él está comprendiendo que esa es la forma en la que se dirigen los mensajes cuando se aman. Incapacidad número tres, otra posibilidad, ¿no? Para aceptar la idea de perder mi familia. Miren, y este es algo terrible porque nos sucede a muchos. Muchos de nosotros, como les decía, terminamos más enamorados de la idea de una familia, de una pareja, de atribuirle a este sujeto que él era o ella era, más terminamos devastados que por la propia pareja, que el perder la idea, ¿no? De que él o ella fuera. Por lo tanto, esa devastación me termina doliendo de una profundidad enorme. Me termina siendo dolorosa mi vida, porque yo no puedo aceptar que ese hombre no pudo cumplir, o que esa mujer no pudo cumplir mi sueño. Como no pudo cumplir mi sueño, entonces yo ahora con mi hijo, con mi hija, hago un equipo, y ahora yo lo voy a cumplir. Voy a cumplir ese sueño con este equipo que se llama yo y mis hijos, ¿no? Y, y nosotros como equipo, la forma en la que nos vamos a levantar es devaluando al otro, al que nos hizo sentir mal, porque ahora ya está, digo, el otro día vino una mamá y una jovencita y dice la mamá, es que su papá, me separé de él porque nos hacía sentir mal, porque nos agredía, pues, o sea, incluyendo a su hija. Entonces, la mamá obviamente transfiriendo toda su carga emocional a su hija, ¿no? Y la niña, pues diciendo que es una niña de 14 años, diciendo, sí, sí, es verdad, ¿no? Yo así lo que dice mi mamá, ¿no? Entonces, esto es real, amigos, o sea, esto no es un chiste. La forma en la que nosotros transferimos los mensajes afecta de una manera literal, y la forma en la que una persona puede de repente no aceptar ese sueño roto. Entonces, ahora tomo a mis hijos y les digo, vámonos contrario a lo que pueda llegar a ser ese que rompió nuestro sueño, porque hasta los incluyo. Vámonos en contra de ese que ha roto nuestro sueño, que es una mala persona, una mala mujer, ¿no? Y que en esta casa ya ni siquiera se nombra y ni siquiera se recuerda.
o que es un mal hombre, que aquel que lo nombre ahora incluso va a ser malo, ¿no? Entonces los niños aprenden allá cuando dicen, es que mi, hasta dicen en voz bajita, ¿no? O sea, de alguna manera, ese es el niño que enseguida te das cuenta que le enseñaron a vetar, que le enseñaron a designificar, a quitarle significancia, que le enseñaron a devaluar el símbolo, ya sea paterno o materno, ¿no? Y no puedo decir el nombre porque mamá, uy, se pone mal, o papá, uy, o la abuela, uy, no le puedes decir porque la abuela se pone mal, ¿no? La abuela hasta le da un torzón. El otro día que hablábamos de mi papá, le dio un torzón, ¿no? Tú, tú de alguna manera escuchas al niño y tú te das una idea de lo que sucede en casa. Por lo tanto, el que la persona tenga esa incapacidad para poder aceptar la idea de perder, la idea de familia, la idea de relación, le hace que se apegue de una manera equivocada al pequeño y toda su frustración ahora la comparte con el pequeño, así como comparte su vida, así como ahora voy a ser una super mamá o un super papá con mis hijos y a ellos no les va a faltar nada, somos un equipo en contra de la maldad porque el mundo es maldoso, ya se dieron cuenta, es peligroso, hiere, así como nos hirió su padre o su madre, ¿se acuerdan? Y los niños sí. Bueno, entonces de alguna manera tienen que defenderse a que nadie los hiera tampoco, o sea que deben de estar muy alertas, ¿no? Porque el amor es peligroso también. Entonces, este super equipo que muchas veces armo con mis hijos, termina por ser aquella forma, aquel vínculo especial en donde yo trato de que sean algo más que mis hijos y muchas veces los termino haciendo amigos. Y en este vínculo de amigos es donde hablo incluso hasta de mi sexualidad con su papá cuando son adolescentes o con su mamá y esos temas que ya una mamá o un papá por quererse verse cool con sus hijos, por querérselos ganar, por querer desprestigiar al papá, porque los niños quieren mucho al papá y la mamá se quiere ver cool, quiere ser permisiva, quiere ser aquella o aquel, el papá que quiere ganarse el afecto de sus hijos, desprestigiando a mamá o a papá, bueno, pues entonces lo que va a hacer es que va a tratar de llevarse con ellos de una manera equivocada, en donde en lugar de imponer esos límites o ciertas normas, va a intentar acercarse con ellos como si fuera su amiga íntima, su amigo íntimo, y les va a contar cosas y les va a llenar la cabeza de ideas y de todo lo que piensa de su hijo, perdón, de su esposo o de su esposa. Le va a empezar a decir, no, pues yo creo que tu papá nos dejó porque tal y tal. Tu análisis que tienes y el niño lo escucha, a lo mejor es un niño muy hábil, a lo mejor ya tiene 9 años y ese pequeñito ya tiene una razón un poco más despierta y ya entiende tus análisis y hasta te debate. No creo, ma, mi papá yo creo que es, o sea, pero el hecho de que tú le estés compartiendo ese tipo de productos que son muy íntimos, muy personales, que los debes de platicar con tu terapeuta o bien con tu amiga o bien con tu a madre o con alguien cercano que tengas esa intimidad, tu hermana. Son temas que con tu hijo que está en formación, que tiene una idea de su padre o de su madre, el compartirles puede perturbar esas ideas. Yo lo hago con tal de ser un amigo de mi hijo, pero al final esas pequeñas reseñas, esos pequeños análisis que yo me aviento de mi pareja o de mi expareja, mejor dicho, afectan de una manera trascendente a ese niño. Eh, estas personas lo que hacen ahora es que su placer ahora es el vínculo que tienen con su hijo, ¿no? Con sus hijos. Entonces, todo lo demás es una amenaza y ahí es donde entra la psicosis, ¿no? Todo lo demás es una amenaza. Mi ex es una amenaza, ¿no? Porque mi ex dice que quiere que ellos estudien tal y yo quiero que mi hijo sea mi doctor, ¿no? Ese vínculo ya lo creamos ahora, entonces voy a tratar de desprestigiar a su padre para que él no quiera pagarle la carrera, incluso porque ya hasta le dijo que le quiere pagar una carrera de ingeniero como él. Y todo esto circunda alrededor de una relación que va llevándose en desarrollo de manera separada, ¿no? Entonces, aquí amigos es donde entra una modificación de la realidad porque yo le hago creer a ese pequeño, a esos jovencitos, que su padre o su madre es mala, que su padre o su madre no les acerca productos que son obvios que les da, ¿no? Que son obvios que les tiene, ¿no? Y tal vez a lo mejor de verdad no los tiene, pero yo no soy quien para decirle a mi hijo que su madre no le presta atención, aunque es obvio que no le presta atención
Quiero que por él mismo se dé cuenta que su madre es aquella mujer o su padre es aquel hombre que de verdad no tuvo esa responsabilidad. Si así fue, está bien, yo te creo. Si tú quieres y tienes dolor, está perfecto y tú puedes hablarlo en terapia, en un grupo, en una tribuna, tú puedes contarlo con quien tú, y como diría, con quien más confianza tú tengas, pero contarlo con tu hijo es un acto de violencia, es un acto de afecto, de desvalorización de un símbolo muy poderoso dentro de sí. Por lo tanto, lo que yo te sugiero es que tú descargues a través de diferentes formas terapéuticas de arte, de deporte, de baile, de formas, toda esa pulsión que está ahí retenida, esa frustración que tal vez tengas, puedes soltarla de diferentes maneras y hazlo, porque te va a poner bien y te vas a sentir bien, pero el que cuando se acerque tu hijo y te diga, ¿por qué papá no está? El que tú le manejes de una manera en la que él se dé cuenta, ¿por qué imaginas que él no está? Pues porque él se fue, porque dice mi abuelita que él no nos quería. Ah, bueno, esa es la idea o la opinión que tu abuelita tiene, pero tú sentías que tu papá no te quería. No, si yo sentía que él me quería. Ah, pues tu papá te quiere y te ama. Pero entonces, ¿por qué se fue con otra esposa que tiene otro niño? Bueno, porque muy posiblemente entre papá y yo hubo un momento en el que decidimos estar con otra persona, pero eso no quiere decir que papá no te sigue amando a ti, que papá no te elija a ti. Recuerden, amigos, que el divorcio se da entre la pareja, no entre los niños. Por lo tanto, aquí la situación tiene que ver con que yo pueda, de alguna u otra manera, seguir respaldando esa oportunidad que pueda tener ese pequeñito de seguir representando de una buena manera un símbolo. Y si es que ese sujeto se fue y yo no sabía ni siquiera de ese sujeto porque nunca supe de ese sujeto, puedo crear una buena imagen. Puedo crear una buena imagen representativa de una figura en donde yo muy posiblemente, sin caer en la mentira, pueda ordenarle un símbolo mucho más productivo a ese pequeñito que fue un irresponsable, que nunca se hizo cargo de ti y se fue. Y simplemente te engendró y ya. Porque eso obviamente es un acto de violencia para la salud psicoemocional de ese niño. Por lo tanto, el que nosotros nos acerquemos de forma sutil con este tipo de mensajes a los niños, el que el niño por sí solo se dé cuenta de que su padre es aquel que no presta la atención o aquel que sí presta la atención porque ahí está, porque cuando le toca su horario de visita, le está con él y pasan momentos divertidos y tiene oportunidad de asistir a sus eventos, a su competencia de natación y ahí lo vio y es alguien con el que está ahí y ahora se lleva bien incluso con su nueva pareja y la nueva pareja le trata bien. De verdad les digo, hay parejas que tratan muy bien a los hijos de sus otras parejas y de veras toman una responsabilidad muy consciente y de veras son seres humanos de calidad. No porque yo no la hiciera con esa persona, no quiere decir que él sea una mala o un mal hombre, ¿no? O una mala mujer. Quiere decir que tal vez, como les decía, nuestras intenciones eran diferentes, pero tal vez él pueda encontrar a alguien con una intención similar y pueda sentirse feliz, o ella pueda encontrar a alguien con una intención similar y pueda sentirse feliz. Y eso la haga o le haga de una manera mucho más dichosa la relación que pueda tener con su hijo. Porque ahora no lo va a ver estresado, lo va a ver disgustado, lo va a ver enfadado como lo veía con mamá o como la veía con papá, porque ahora lo veo más tranquilo, ahora la veo más auténtica, ahora la veo menos presionado y eso me da satisfacción a mí como hijo, me hace sentir que cuando estoy con papá, él vive satisfecho, cuando estoy con mamá, ella vive satisfecha. Muchos jovencitos han crecido así y ahora tenemos una gran generación de jovencitos que han crecido en diferentes ambientes. ¿Es malo? No, simplemente es una nueva etapa en nuestra generación, en nuestra sociedad, pero nosotros podemos llevar esta nueva etapa con mensajes de calidad para que esos jovencitos se adapten a este estilo, pero no de una manera en la que nosotros les hagamos creer que su padre
o es algo exageradamente bueno que no lo es, que su madre es una santa cuando sabemos que no lo es, o bien por el contrario, que es el peor de los hombres o de las mujeres y que ni siquiera debería de tener nuestro afecto. Aquí debe de haber una balanza objetiva en base a lo que yo me doy cuenta que en este momento del desarrollo de mi hijo debe de mantener. Por lo tanto, si es un pequeñito, un adolescente, todavía él necesita tener una imagen que está construyendo, todavía su yo, necesita tener una imagen sana de una figura materna o paterna. Por lo tanto, alimentarle una figura sana es maravilloso, ¿vale? Por lo tanto, el hacerlo, amigos, es algo que se queda ya de manera como tarea para todos aquellos que en su momento estamos viviendo este tipo de experiencias, el fundamentar esa imagen. Me dirán algunos, no, pues la verdad es que si es un desgraciado su padre o su madre, son personas malísimas. Bueno, estoy seguro de ello, pero no por eso quiere decir que ese pequeñito va a sufrir todavía una consecuencia por encima de que su madre o su padre sea un hombre malo, una mujer mala. Ese jovencito tiene que crecer con un símbolo valioso y entonces lo que voy a hacer es que no le voy a mentir, pero sí le voy a tratar de exaltar aquellas virtudes que pudo haber tenido ese sujeto y le voy a enseñar que su padre también sí los dejó, sí es verdad, él se dará cuenta cómo no se hace cargo, él se dará cuenta o ella cómo no tiene esa responsabilidad y por ella misma o por él mismo ahora lo sabrán, pero yo no voy a ser aquel personaje que le contamine sus ideas, que simplemente yo recuerdo que él era alguien que le gustaba eh, decirles que ¿te acuerdas cómo tu papá te decía cuánto le importaba? Sí, es cierto. Tal vez también era un desgraciado y se fue con otra persona, hizo una nueva vida, pero tal vez también era aquel sujeto que en su cumpleaños le llevó ese payaso y te acuerdas, o se disfrazó ¿te acuerdas que tu papá era el payaso el día de tu cumpleaños? Ahí se veía bien chistoso. Entonces tienes cosas que recordarles valiosas. Decía mi padre, si no tienes una buena palabra para decir, cierra entonces la boca, no digas nada porque entonces más hieres, más afectas, más interrumpes, más distorsionas, ¿sale? Entonces, si quieres agredir, agrédelo, ves, y agrédele en una tribuna, agrede entonces en una consulta terapéutica, agrede entonces de una manera artística, saca tu coraje en un cuadro, en una danza, sácalo a través de una historia, de un cuento en donde a alguien le pasa algo terrible con características similares a ese sujeto, saca y descarga de esa manera. Bueno, hazlo, pero no con tu hijo porque le perturbas, ¿no es cierto? Aquí, amigos, concluimos nuestro tema el día de hoy